Ok, entonces el objetivo es armar de la mejor forma el informe metodológico y para que lo puedan presentar al regulador. Ahora, al armar el informe utilizando información del Ávalo, van a saber si ya lo tienen totalmente implementado. Es recomendable que lo implementen, lo tengan ya listo. Hay varias empresas que ya están calculando prácticamente todo el año, lo cual me parece muy bien. ¿Por qué? Porque si bien el informe se va a entregar, se va a entregar ¿cómo se llama? El 13 de enero, ¿correcto? El 13 de enero, ustedes saben que por temas administrativos el regulador tiene que evaluar 50 empresas. Quizás el regulador no concluya esto de repente, el proceso de evaluación en abril o en mayo, pero la consecuencia va a ser esta, ¿no? Que va a llegar a mayo y le va a decir, reprocesen todo de nuevo. Reprocesen todo de nuevo todo el año 2026 y eso les va a generarles un estrés. Entonces, independientemente de que hoy día vamos a ver el informe metodológico, pero también va a servir para que sepan si lo tienen todo implementado para que empiecen a operar el 2 de enero. Hay un taller de cierre y apertura anual el viernes, les recomiendo que entren para que sepan básicamente lo que tienen que tener en general todo, ¿no? ¿No? Más o menos para que lo tengan claro. Entonces, no esperen a que el regulador se los apruebe y ya tengan información procesada, cuadrada y conciliada para que ustedes, ¿cómo se llama? Simplemente presenten cuando llegue el momento. Si hay que modificar un driver, lo cambian y listo. Se acabó. Eh, bueno, entonces empezamos. Esta es la hoja que nos ha dado el regulador, ¿correcto? La que ha publicado Norma, donde clasifica los costos, ¿correcto? Arma un pequeño cuadro para asignación directa, cómo funcionaría. Arma un cuadrito para lo que sería, cómo funcionaría la metodología para un solo inductor, cuando son dos inductores y cuando son tres inductores, ¿no? O sea, eso ya es un tema. Entonces, el objetivo de estos dos talleres o tres talleres es que ustedes compongan este informe. Voy a hacer un par de visitas técnicas, pero la idea es que ya lo tengan hecho, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, yo lo que voy a hacer es ahora explicar, correcto, voy a explicar de dónde sacamos la información, le voy a dejar unas tareitas y continuamos el día viernes o el día lunes para básicamente ya ir llenando cada uno de estos formatos que están acá. ¿Correcto? Entonces vamos palmados y vamos avanzando, que tampoco es un informe para que genere demasiado estrés. Esto es lo que propone el regulador. El regulador nos da un marco referencial, ¿no? O sea, un marco de trabajo inicial para hacer un análisis. Entonces, a este marco yo le he hecho unas adaptaciones, ¿no? Yo le he hecho unas adaptaciones. Yo he hecho unas adaptaciones. Yo le he hecho unas adaptaciones. Vamos a ver. Y aquí las tiene, ¿no? Mantengo información que tiene el regulador, el ID, por ejemplo, que ustedes ven acá, perdón, el ID, el recurso, los detalles, pero he hecho un primer cuadro que es el que es una especie de resumen que me va a permitir a mí saber qué información necesito procesar y qué información necesito yo acreditar. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir analizando cada uno de estos rubros. Lo he marcado con varios colores para que ustedes lo puedan diferenciar, ¿no? Ustedes lo pueden diferenciar. ¿Correcto? Ya, entonces, por ejemplo, el regulador habla primero de gasto de personal, combustible, vehículos, insumos, etc. Entonces vamos analizando mi cuadrito. A este cuadrito yo le he agregado 3 o 4 columnas. Una columna que dice AD, esta columna acá le vamos a llamar tipo de asignación. ¿Correcto? Tipo de asignación. Asignación directa, un inductor, dos inductores y tres inductores. ¿Correcto? Entonces yo he separado para hacer más preciso el cuadro de la siguiente forma. El regulador nos habla de gastos de personal. Gasto de personal.
¿correcto? Claro, él lo tiene en globos de gasto de personal. Entonces, lo que hacemos nosotros es desagregarlo y decimos que ese gasto de personal, al menos en lo que procesan las empresas que utilizan el Avalon al 100%, ese gasto de personal se descompone en tres transacciones: la planilla de remuneraciones, la provisión de la CTS, la provisión de la vacación y la provisión de la gratificación. ¿Correcto? Entonces, esas 62 se descomponen en estos tres tipos. ¿Cuál es la descripción y contexto? Que son planillas de remuneraciones mensuales, vacaciones, gratificaciones, laudos y otros. Si gustan, al final les publico este Excel para que lo vayan viendo. ¿Correcto? Entonces, esas son las planillas de remuneraciones. Luego viene la provisión de la CTS semestral. Luego viene la provisión de las gratificaciones de julio y diciembre. Y luego viene la provisión de las vacaciones por personal. Luego el regulador nos pide documento a emplear en la sistematización: planilla de haberes y asiento contable, listado de provisión y asiento contable, listado de provisión y asiento contable, listado de provisión y asiento contable. Esto prácticamente es una plancha para todo lo que utiliza el Avalon, es igual. El Avalon hace lo mismo en todos lados, o sea, no hay ninguna diferencia, ¿correcto? No hay ninguna diferencia. Entonces, aquí tenemos ya definido el contexto y especificado los documentos que sustentan cada uno de estos. Ahora, acá viene lo más interesante. Por ejemplo, para lo que es planilla de remuneraciones, CTS y gratificación, y gratificaciones y vacaciones, ¿se puede aplicar asignación directa? La respuesta es sí. Siempre y cuando tengamos un trabajador que solamente trabaja en una determinada actividad. Si ustedes me preguntan un ejemplo, me van a decir, método, pues bien complicado, porque normalmente distribuimos actividades. Eso es relativo, porque, por ejemplo, hay empresas que tienen personal exclusivo para todo lo que es mantenimiento de colectores, por ejemplo, es una actividad sensible. Y esos trabajadores sí van a esa actividad específica y podrían tener asignación. ¿Correcto? Entonces acá le colocamos en este cuadro, sí aplica la asignación directa, porque podrían existir trabajadores que solamente participan en una sola actividad específica. Un inductor, ¿aplica? Claro que aplica, porque de acuerdo a la lógica del regulador, un inductor es cuando yo tengo, básicamente, un recurso y este recurso se comparte en varias actividades, algo que ya hemos visto en varios talleres. Entonces sí tenemos, para el caso de personal, un inductor, ¿correcto? Un inductor, listo. Se aplica el inductor. Ahora, dos inductores y tres inductores, aquí yo le he colocado no aplica, porque hasta ahora, en todas las evaluaciones, a nadie se le ha ocurrido aplicarles inductores compuestos al personal, lo cual tiene muchísima lógica. El cargo personal se trabaja fundamentalmente en horas hombre asignadas a actividades. O sea, en ese tema creo que no hay mayores discusiones, no hay mayores discusiones, ¿no? No hay mayores discusiones. ¿Ya? Entonces, por ahí estaríamos bastante bien. Entonces, esto ya es la explicación contextual de cómo se manejaría ese costo de personal en la 62. ¿Correcto? Tenemos 4 transacciones. El contexto de cada transacción está acá, ¿correcto? Y los documentos de sustento están acá. ¿Qué tipo de drivers utilizan? Están acá. Pueden utilizar asignación directa, pueden utilizar un inductor. 2 y 3 inductores para este tipo de transacción no aplica. Ya lo están acotando. Dicen al regulador no. O lo mandamos todo a una sola actividad, porque es un trabajador de una actividad específica, o es un trabajador que se comparte en varias actividades. Pero ya composición de drivers en personal no hay. ¿Listo? Entonces, esto ya lo tenemos totalmente definido. Lo que sigue es lo siguiente, y esta es la tarea. ¿Qué tienen que tener para la siguiente sesión? Para que armen ya sus cuadros. Lo único que les pido es que me consigan de su listado de trabajadores un trabajador o dos que trabajen en una sola actividad específica. Tengan a la mano el código. Yo con el software les voy a explicar cómo sacar el reporte. Tengan a la mano el código. O sea, 1 o 2 trabajadores, ¿correcto? 1 o 2 trabajadores que trabajan en una actividad específica. Normalmente, creo yo, que van a ser básicamente del área de mantenimiento, un mantenimiento específico, mantenimiento de colectores, me imagino.
mantenimiento de colectores. ¿Está claro? ¿Preguntas de esta primera parte? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Está claro? A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Creo que no hay ninguna. Creo que todo está claro. ¿Listo? Ok, entonces con eso simplemente solucionamos la información que pide el regulador para los costos de personal. ¿Correcto? ¿La tarea cuál es? Vuelvo a repetir. Para la siguiente sesión, un trabajador o dos trabajadores, solamente uno o dos, pregúntenle a su jefe de personal que haga una actividad específica. Ejemplo, trabajadores o personal operario que trabajen en el área de colectores. Ellos sí hacen tareas específicas. ¿Correcto? Pero busquen. Y si no hay, no hay. Pero podría darse el caso. Pero de todas maneras, busquen en la medida de lo posible. Y búsquenme trabajadores, dos o tres trabajadores que participen en más de una actividad. Solamente quiero los códigos. Tengan los códigos a la mano. ¿Correcto? Les recomiendo que los separen en obreros y empleados. Pueden ser dos obreros, dos empleados, para justificar el método de cálculo que pide el regulador. ¿Estamos claros? Esa es la tarea para la siguiente sesión del tema de personal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Es algo muy simple, no se les pide toda la práctica, no, es algo muy simple. ¿Correcto? Con eso pueden obtener toda la información para los reportes que está solicitando SINAF. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Para pasar al siguiente rubro. Ok. Luego SUNAS acá ha colocado, por ejemplo, combustible. Ustedes lo tienen ahí porque está publicado en el grupo. Con combustible hay que tener muchísimo cuidado. ¿Correcto? Y aquí he hecho una salvedad con dos colores. A ver, hago la pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí presentes utilizan el combustible con orden de servicio? Pregunta, a ver, ¿alguien? O sea que no hacen orden de compra para el combustible, sino hacen orden de servicio. Vale de atención, por ejemplo. ¿Alguna empresa? ¿Alguna empresa? ¿O todas lo trabajan con la 61? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Me pueden confirmar? Ingeniero, buenos días. Nosotros trabajamos con la cuenta 61 orden de compra. Ya, ok. ¿Nadie trabaja con la 63? ¿Alguien trabaja con la 63? ¿Alguien lo trabaja como servicio o ninguno? Creo que no. ¿Correcto? Entonces, si ustedes ven este cuadrito que nos ha publicado Norma, aquí habla de la gasolina, como el combustible como 63, servicio prestado por tercero. Por lo tanto, en su cuadro de ustedes, correcto, que está acá en morado, que le estoy resaltando, eso debe ir como no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque simplemente ustedes no hacen órdenes de servicio de combustible. Ustedes hacen órdenes de compra y el consumo es directamente asignado por el almacén. ¿Correcto? Por lo tanto, eso lo tendrían que fijar como no aplica. Si hubiera alguna empresa, hay una mano levantada, si es mapa, por favor, levante. ¿Pueden tomar el micro, por favor? Sí, escucho. Sí, escucho. Eh, el mapa levantó la mano. ¿O quieren que lea? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? ¿El mapa levantó la mano? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna?
bueno, no nos dice nada. Bueno, entonces, si hubiera alguna empresa que utiliza que usa el combustible como orden de servicio, el contexto sería el combustible fue usado por vehículos o equipos para una actividad específica, para una o varias actividades específicas. ¿Correcto? Ya, entonces el documento que sustentaría serían los vales de consumo y eso también estaría asociado a una orden de servicio. ¿Correcto? Una orden de servicio. Por favor, tomen el micro o escríbanme para poderlo leer, porque si no, yo avanzo nomás y lo doy por atendido. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en el combustible, sí puede haber una asignación directa. ¿Por qué podría haber una asignación directa cuando hay servicios? Porque de repente eh, generan un vale de combustible para el vehículo del gerente que va a hacer una determinada actividad. Puede haber asignación directa o puede haber un inductor. ¿Por qué podría haber un inductor? Porque de repente ese desplazamiento, ese uso de combustible implicaría atender una o varias actividades. ¿Podría haber los inductores? Eso ya depende del criterio de ustedes. En mi modesta opinión, no. Solamente básicamente sería un inductor. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente hay que distribuir la participación del vehículo en las diversas actividades, ¿no? Pero aquí le coloco no aplica, no aplica, pero eso al final de cuentas es decisión del EPS. De repente el analista de costo del EPS dice, no, yo le quiero meterle 2 inductores al servicio de combustible. Lo pones. ¿No? Pero yo básicamente estoy colocando un poquito por el expertise que tengo. De repente en las reuniones personales han dicho otra cosa. Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, ¿no? ¿No? Entonces, aquí hay que tener en cuenta. Y aquellas empresas que utilizan el combustible como 60, es decir, compran y luego lo sacan por almacén, este rubro no aplica. ¿Por qué? Porque no hacen órdenes de servicio de combustible. No hacen órdenes de servicio de combustible. ¿Correcto? No hacen órdenes de servicio de combustible. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ingeniero, buenos días. Están escribiendo en el chat. A ver, vamos al chat. Ya, aquí dice que hacen orden de servicio de combustible por llamar para Cañete. Ya, entonces para Cañete, ¿cuál sería la tarea? Para Cañete la tarea sería la siguiente. Ubícame un número de orden de servicio de combustible que consideres tú que es asignación directa, es decir, que ha sido utilizado específicamente en una actividad. Ubícame una orden de servicio, correcto, de combustible que ha sido utilizado en varias actividades, ¿correcto? En varias actividades. ¿Correcto? Entonces, esa sería la tarea para el siguiente ejercicio, porque Cañete sí lo utiliza como servicio. Si Cañete lo utiliza como servicio de combustible, la forma de llenar el cuadro sería esta, ¿no? El combustible se utiliza en una o varias actividades, se acredita con vale de consumo o orden de servicio. ¿Puede haber asignación directa? Sí. ¿Puede haber un inductor? Sí. 2 o 3 inductores es decisión de la empresa. En mi modesta opinión, por ahí no iría el tema, pero ya es una decisión de la empresa. Entonces, para poder procesar el informe, yo necesito que Cañete me tenga una orden de servicio ya generada, en la cual ellos consideren que es una asignación directa, y una orden de servicio de combustible que consideren que es una asignación, que es una orden que se va a compartir en varias actividades. ¿Correcto? Esa sería la tarea de Cañete para la siguiente semana que busquen la información. ¿Está claro? El resto simplemente no aplica porque no lo utilizan como servicio. ¿Seguimos? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Preguntas? Estoy barriendo el documento inicial que ha publicado Norma paso por paso. Ya terminé el combustible. Ahora voy a ver los activos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros ahí? ¿Ninguna? ¿Ninguna?
En el chat, Inge. A ver en el chat. Pueden volver a explicar lo de la orden. A ver, repito. Vamos a. La tarea es la siguiente. Para las empresas que utilizan combustible como servicio, tienen que tenerme para la siguiente semana 2 órdenes. Por ejemplo, una orden de servicio en la cual ustedes consideren que ese combustible es utilizado para una sola actividad. Por ejemplo, de repente tiene la orden de servicio de la camioneta de mantenimiento de colectores. De repente tiene una orden de servicio del combustible de la retroexcavadora que limpia la captación. Ya. Vean su archivo documentario, no les pido todo, sino una que consideren que es una orden de servicio que va a una sola actividad. Tengan la lista. Una. Y la otra, cualquier orden de servicio de combustible, obviamente que se va a trabajar en varias actividades, que creo que es el caso más común. ¿Correcto? ¿Ahora sí está claro? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Está claro? Eso nomás. Una de cada uno. ¿Listo? Si no tiene ningún inconveniente, pasamos al siguiente rubro. Luego, en el Excel publicado hablan de, por ejemplo, maquinaria de equipo. Vamos a ponerle en color naranjita. ¿Correcto? Ya, ok. Entonces nosotros vamos a nuestra hoja de trabajo y efectivamente aquí tengo maquinaria de equipo, la 334, la 332. El vehículo se se utiliza para una o varias actividades. ¿Correcto? El método es una guía de entrada y salida vehicular o una guía de desplazamiento que deben de tener todas las empresas. Correcto. En la maquinaria de equipo igual, la maquinaria trabaja en una actividad específica o en varias. Puede trabajar en una o en varias. Correcto. Listo, esto se acredita con órdenes de trabajo. Por ejemplo, y acá yo le considero de que puede darse el caso de que un vehículo haga una tarea específica, por ejemplo, una retroexcavadora asignada a lo que es limpieza de la captación. Por lo tanto, sería una asignación directa. ¿Correcto? O podríamos tener una retroexcavadora que va limpiando la vía, va levantando conexiones, va haciendo varias cosas. Por lo tanto, esa retroexcavadora podría tener más de un inductor. Me parece que, perdón, podría tener un inductor para distribuirlo. Ahora, el que ustedes consideren de que haya 2 o 3 inductores ya es una decisión de la EPS. ¿Correcto? Para mi modesto punto de vista, hasta aquí sería suficiente. ¿Correcto? Entonces, se aplicaría una asignación directa, se aplicaría un inductor y para el resto de escenarios no sería necesario hacer ningún tipo de ejemplo porque no aplicaría esa distribución. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa? Si ustedes revisan lo que ha publicado el regulador acá, esto es solamente una parte. ¿Correcto? Por eso que nosotros acá le hemos hecho una nota. Observen bien. Otros activos. Cuenta 33 menos la 334 y la 332. Equipos de laboratorio, coma cómputo, coma muebles, coma enseres. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos ese caso. ¿Listo? Entonces, esos equipos de laboratorio no estaban en el modelo en el informe original, pero sin embargo lo tenemos que traer. Acá, esto lo podemos utilizar con órdenes de trabajo, correcto, guías de desplazamiento, o también asignación de inventario. A ver, vamos a explicar esto.
¿Correcto? ¿Por qué asignación de inventario? Porque los equipos de cómputo y los muebles tienen que heredar los drivers del trabajador que los tiene asignados. ¿Correcto? Entonces ahí no hay mayores guías. Ahí lo que pasa es lo único que nos serviría para acreditar los valores de driver que voy a utilizar es fundamentalmente el inventario físico, ¿no? Equipos de laboratorio pueden tener guías de desplazamiento en campo, sí. Sí, porque a veces el equipo de laboratorio es para tomar muestras en campo, pueden tener guías de entrada y de salida, ¿correcto? De entrada y de salida, entonces, sí, sería necesario de repente colocar una orden de trabajo o una guía de desplazamiento. Pero a nivel de, ¿cómo se llama? De equipos de cómputo, muebles y enseres y otros, cómputo, muebles y enseres, toma, correcto, lo que nos podría servir básicamente sería, correcto, lo que nos podría servir es básicamente la asignación de inventario. ¿Por qué? Porque si el inventario está asignado, por ejemplo, a Yalina Sobero, una computadora, entonces la carga de trabajo de Yalina Sobero se hereda al activo. Por lo tanto, ahí estaríamos aplicando o una asignación directa o un inductor, o un solo inductor. ¿Correcto? Por lo tanto, no habría la posibilidad de asignar dos o tres, sino un solo inductor, ¿no? Entonces, ese detalle hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, eso no está en el modelo de la ciudad. ¿Correcto? Luego vienen los intangibles que son software, estudios, licencias, órdenes de compra y reporte de amortización. Correcto, entonces la 34, que tampoco está en el documento original, la he agregado, porque si no, no cuadra, pues, ¿no? Entonces aquí tenemos licencias. Ahora, un software bien difícil de que tengamos asignación directa. Bien difícil, ¿no? Un software normalmente tiene por lo menos un inductor y podría decirles que también podría aplicar, dependiendo del tipo de software, dos inductores. Dos inductores, ¿no? Entonces, lo que sí no tiene un software es definitivamente asignación directa. Salvo de que ustedes compren o quieran un producto para una persona y para una tarea específica. Lo veo un poco complicado. Lo veo un poco complicado, pero eso dependería de la realidad de que hacen ustedes, de las adquisiciones que realizan en la empresa. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta sobre los activos? Entonces, ¿cuál sería la tarea? La tarea es bien simple. La tarea es bien simple. Lo que tiene que hacer es, por cada uno de estos rubros, por el rubro número 1 que está acá, vehículos, correcto, un código patrimonial de un vehículo que va a una actividad específica. ¿Correcto? Un código patrimonial. Nada más se les pide. Y también se les va a pedir uno o dos códigos de un activo que va a una actividad genérica, que va a varias actividades, que participa en varias actividades. ¿Correcto? Que participa en varias actividades. ¿Listo? Y este mismo ejemplo lo solicito también, por ejemplo, aquí estoy pidiendo una unidad vehicular, aquí estoy pidiendo, también puede ser correcto para maquinaria de depreciación, y aquí estoy pidiendo, aquí viene el tema, aquí viene el tema. Aquí hay que tener cuidado y aquí hay que trabajar con su sistema, con la información que provee su sistema. Por ejemplo, ahí tienen el sistema patrimonial. ¿Qué dice acá? ¿Correcto? Acá dice
todos los activos que no pertenecen a la 334 y a la 332. ¿Correcto? Y acá, ¿qué les hemos puesto? Que aplica la asignación directa y aplicaría también la asignación a múltiples drivers, a un driver. Listo. Entonces, si en el primer ejemplo está claro, es una unidad vehicular, en el segundo ejemplo es una maquinaria y equipo, en el tercer ejemplo, ¿qué cosa tengo que entregar? ¿Qué cosa tengo que entregar? ¿Qué ejemplo, qué códigos tengo que jalar para yo poder hacer mi ejemplo y mi informe? ¿Ya? Entonces, es bien simple. Lo único que tienen que hacer es entrar a su sistema patrimonial, entrar a sus rubros, ¿correcto? Los terrenos no se deprecian. Tendrían que sacar, por ejemplo, miren este caso es de hilo, si no me equivoco. Tendrían que sacar un ejemplo de infraestructura de asignación directa y de varios drivers. Aquí tienen infraestructura sanitaria, ¿correcto? Maquinaria de equipo no, maquinaria pesada no, ¿por qué? Porque eso está incluido dentro de lo que sería los ejemplos iniciales pedidos por SUNAS, ¿correcto? Entonces, eso no. Pero, por ejemplo, en esto pedido por SUNAS no está, por ejemplo, vuelvo a repetir, no está infraestructura sanitaria. Tendrían que hacer un ejemplo de asignación directa, un código de asignación directa y un código de un activo que participa en varias actividades. ¿Correcto? Herramientas para taller, por ejemplo. Equipos de control de fugas. ¿Correcto? Estos dos también tendrían que tener, por ejemplo, un ejemplo de una herramienta que es de asignación directa y otra que se comparte en varias órdenes de trabajo. No, vehículos no. Vehículos no, ¿por qué? Porque los vehículos están contemplados ya en el documento original que les he pedido antes, ¿no? Entonces, equipos de oficina de ingeniería pueden estructurarlos. Entonces, tienen que de aquí ir evaluando de su catálogo, porque este catálogo es personalizado por cada EPS, un ejemplo de asignación directa de todo aquello que no es transporte y maquinaria de equipo, pero que se deprecie. ¿Correcto? Porque eso tendríamos que documentarlo en el informe para poder trabajar. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a los activos? ¿Alguna pregunta sobre los ejemplos que tienen que tener? Que son códigos, básicamente. ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por favor, ¿no hay ninguna? Creo que está claro. Entonces, vuelvo a repetir, para finalizar activo. Esto es por defecto lo que me dio la SUNAS. Aquí les coloco el contexto, los documentos de verificación y el tipo de driver que considero podría aplicar. Ustedes pueden modificarlo o ampliarlo, esa es decisión de la empresa. Pero para acá, para armar el informe, el analítico del informe, requiero un código que sea de este rubro de asignación directa y un código que participe en varias actividades. Igual para el tema de vehículos y maquinaria. En todo lo que es el resto de la 33, ¿qué me van a darme? Van a tenerme listo un código patrimonial de asignación directa y un código patrimonial de driver, con un solo driver, que participa en más de unas actividades. ¿Y qué códigos van a darme? Pues algo bien simple, entran a su sistema patrimonial, entran a sus tablas, entran a sus rubros, y todo aquello que no es maquinaria y no es unidades vehiculares, simplemente agarran un ejemplo de equipo de medición, un ejemplo de equipo de oficina, un ejemplo de equipo de enfermería, por ejemplo, un ejemplo de equipo de laboratorio, que sean uno de directo y uno compartido. Nada más, un código de ejemplo. Busquen, suficiente con eso, para que puedan documentar bien los ejemplos que le van a entregar al regulador. ¿Hasta ahí estamos claros con los activos para continuar? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Sí?
Luego viene el software, las licencias, que son los intangibles, la 34, pues acá definitivamente nunca va a haber asignación directa. Acá por lo menos hay un driver y podrían haber hasta 2 drivers. Por lo tanto, tienen que ver, darme códigos de intangibles de software que estén en este contexto, ¿no? Que vayan a utilizar un solo driver o que podrían utilizar un driver. Yo voy a hacer los ejemplos completos. ¿Correcto? Yo voy a hacer los ejemplos completos, pero ustedes vayan buscando esos códigos, ¿no? Unos códigos de intangibles para que ustedes los procesen en simultáneo y obviamente vayan obteniendo la información. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Este es todo el capítulo de activos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? ¿Sí? Perfecto. Ahora, luego viene en la hoja que ha planteado el regulador, vienen lo que son insumos directos. Pues aquí no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Simplemente aquí completen la información. Los insumos, como ustedes utilizan el Avalon, se consumen directamente en las actividades porque son asignadas básicamente por el sistema y el medio de comprobación es la nota de salida de almacén, que básicamente es el sustento del asiento. Ahí no tienen que hacer nada. Solamente vamos a hacer un copy-paste de datos. ¿Correcto? Y como ustedes tienen sistema mecanizado, solamente aplica para almacén la asignación directa. Lo demás, un driver, 2 drivers, 3 drivers, no aplica. Pero no aplica básicamente porque ustedes tienen la herramienta para poderlo hacer, ¿no? En otras empresas que no tienen herramienta, obviamente tendría mucho sentido hacer la distribución, pero en el caso de ustedes, prácticamente no se utiliza, no se necesita esa herramienta. No se necesita, perdón, aplicar driver porque al momento de la entrada y al momento de la salida ya se está asignando directamente la actividad. Por lo tanto, aquí no hay mayor tarea, es simplemente dejarlo como está. Ya yo les voy a explicar cómo hacer el copy-pega de la información. Luego, el regulador ha agarrado y nos ha mostrado acá, por ejemplo, energía, contratos simples y contratos específicos. Mucha atención, por favor. Yo he trabajado con la data de hilo, présteme atención. ¿Correcto? A ver. ¿Listo? Energía eléctrica. La energía eléctrica se acredita por órdenes de servicio. Y la energía eléctrica puede tener asignación directa y podría tener una asignación con un inductor. Eventualmente podría tener asignación con 2 inductores, sí, pero eso ya depende de la empresa. Si gustan, yo voy a hacer un ejemplo con 2 inductores, pero ya esa es decisión de la empresa. Hay empresas que pueden decir, no, para mí me basta con un solo inductor y punto, pero tendrá que justificar el regulador. Pero para efecto de ejercicio, trabajaré con esto de acá. Y 3 inductores ya no aplican. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería la tarea en este rubro de energía eléctrica? Pues bien fácil, ¿no? La tarea sería una orden de servicio, por ejemplo, de un reservorio. Esa es asignación directa. Todo va directamente al reservorio. O una orden de servicio de energía, por ejemplo, del área administrativa, donde se comparte. ¿Listo? Eso sería. Nada más. Esa es la tarea, ¿no? Conseguir una orden de servicio, correcto, de un reservorio o de un punto donde sepamos que ese consumo de energía es básicamente directo, no admite ninguna distribución, o una orden de servicio de, ¿cómo se llama?, de otro punto, correcto, de otro punto, donde, por ejemplo, la planta, donde está la oficina de contabilidad, finanzas, pagamentos, donde podamos aplicar uno o doble driver, ¿no? Entonces, por favor, preparen este ejemplo. Luego viene acá lo siguiente. La SUNAS pone acá, contratos simples. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, ¿correcto? Muchísimo cuidado. Ya, préstenme atención. Observen bien lo que hemos hecho con la data de hilo. Con la data de hilo he sacado todos los servicios devengados del año 2025. Todos. Todos. Correcto, todos. Y si se dan cuenta, he marcado en amarillo la energía eléctrica. ¿Por qué la marco en amarillo la energía eléctrica? Porque ya la estoy analizando. La acabo de mencionar. Ya la energía está
Ya lo hemos conversado. Y luego he marcado los seguros. ¿Por qué los seguros? Porque también los seguros tienen un rubro aparte, los seguros. ¿Correcto? Lo he marcado. Entonces, si yo analizo la data de hilo, acá tengo, por ejemplo, acá tengo los seguros. Seguros, seguros y seguros. ¿Correcto? Aquí tengo marcado los seguros. ¿Ya? Entonces, todo lo que me queda que no es energía y que no son seguros, ¿correcto? Entra en el cajón este que se llama contratos de servicios prestados por terceros. Ahora, no lo pueden presentar, es mi sugerencia, en una bolsa, porque los contratos de seguros por terceros, por ejemplo, si yo analizo la data de hilo, los puedo dividir en servicios de locación. Por eso que le he colocado acá servicios de locación. Los puedo agrupar en, por ejemplo, servicios de alquiler. ¿Correcto? Aquí también lo he colocado en servicios de alquileres. ¿Correcto? Listo. Luego, servicios de mantenimiento. ¿Correcto? Entonces, aquí están mis servicios de mantenimiento. Toda esta información es información que sale del Avalon de los estados financieros. Le voy a enseñar cómo sacarlo en unos minutos. ¿Correcto? Entonces, yo todos los servicios que he facturado en el año 2025 los puedo extraer. ¿Correcto? Y de repente yo los puedo agrupar, como lo estoy haciendo acá. Allá, mi locación de terceros, mi mantenimiento, mis alquileres. Y si gustan, ¿cómo se llama? Yo puedo consignar, yo puedo consignar, correcto, servicios comunes, telefonía, internet y limpieza, correcto. Entonces yo puedo, ¿cómo se llama? Hacer ese ejercicio, correcto. Entonces aquí he trabajado de forma exclusiva la energía, de forma exclusiva los seguros y de forma exclusiva los servicios prestados por terceros, pero los he catalogado. Esa catalogación la hacen ustedes, ¿correcto? Y aquí les coloco el driver, ¿no? Puede aplicar una asignación directa, puede aplicar un solo driver o eventualmente, por ejemplo, creo que en energía les han dicho que apliquen doble driver. Aquí le he puesto doble driver. De repente en el servicio de internet también les piden que aplique doble driver. Acá doble driver. Entonces, lo que tienen que hacer es básicamente, ¿qué cosa? Sacarme órdenes de servicio que sean de asignación directa de cada uno de estos rubros y órdenes de servicio donde les tenga que aplicar una distribución, ¿no? Con un solo driver o más de un driver. Tienen que tenerlo a la mano para que hagan el mismo ejemplo que yo voy a hacer en la siguiente sesión. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Está claro? Denme un minutito, por favor. Denme un minutito, un pequeño break. Un segundito, 2 minutos.
Disculpen, ahora sí, hay una pregunta que es de Mapa Cañete. Ayori Leonardo, por favor, lo publica en la sesión de hoy. Muchas gracias. Ya, claro, claro que sí se va a publicar. Ya, listo. Y Mapa Cañete, en nuestro caso, realizamos un orden de servicio general con todos los suministros. Bueno, ahí sí tenemos un problema, porque a partir del 2025 o 2026, perdón, 2026, lo que van a tener que hacer en el Mapa Cañete es identificar los puntos donde la asignación o el consumo de energía es directo, correcto, y separarlo en varias órdenes, correcto. Ahí tendrían que tener cuidado, eso sí, para el 2026. De todas maneras hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? O sea, el proceso de la energía, correcto, cómo procesar la energía para el 2026, correcto, cómo procesar la energía para el 2026. Un segundito, por favor. Tienen que tener en cuenta lo siguiente. Algunas empresas lo que hacen es generan una orden de servicio y ahí meten todos los residuos. No está mal, hasta ahí estamos viendo. Pero a la hora de que están implementando costos ADC, aquí tenemos que hacer una separación, ¿no? Aquí tenemos que hacer una separación. La separación es la siguiente, que todas aquellas órdenes que corresponden, correcto, todas aquellas órdenes que corresponden a un medidor que está asociado a una instalación, que está asociado a su vez a una actividad muy puntual, por ejemplo, un reservorio, temas de almacenamiento. Entonces, eso tiene que ser con una orden de servicio independiente. Eso tiene que tenerlo en cuenta para el 2026. Vayan organizándose, porque se va a requerir hacer ese pequeño cambio. No sé si está clara la explicación que acabo de hacer. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ingeniero, una consulta. Ajá. Nosotros, en el módulo de contabilidad, Ajá. identificamos los drivers y los relacionamos con los módulos, lo activamos, ¿no? En el caso del módulo de logística, nosotros hemos clasificado por grupos, por familia, subfamilia. ¿Cómo es que está la relación entre los grupos, subfamilia? Es que hay algo que Norma les ha dicho y que creo que no me estás entendiendo. O sea, una cosa es la puesta en operación del sistema, que ya la mayoría la ha hecho. Y otra cosa es el informe metodológico, que ellos quieren saber cómo calcula y colocar su fórmula. Lo que estoy haciendo ahora es explicarles cómo armar el informe metodológico usando información del Avalon. Todavía no entramos. Para eso, les estoy explicando cada tipo de operación que ha mapeado las UNAS. Algunas las ha generalizado, yo las desagrego, como esta de acá, y les estoy pidiendo que me busquen los documentos, básicamente para que lo procesen en simultáneo conmigo. Aquí yo lo único que estoy haciendo es explicar cómo armar su informe metodológico del 13 de enero. Lo pueden armar ya, es rápido, el Avalon nos va a ayudar, pero necesito que me consigan esa información. Luego podemos ver un repaso de la implementación, no hay ningún problema. Pero ahorita estamos en el informe metodológico, no sé si estoy siendo claro. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Correcto? ¿Está claro lo que se les está pidiendo? ¿Correcto? Para servicios. ¿Correcto? Una orden de servicio de aplicación directa y una orden de servicio que puede utilizar un solo driver, o una orden de servicio, por ejemplo, de Internet, que de repente aplique doble drive. ¿No? Entonces, vamos a trabajar esos casos con los ejemplos y vamos a irlos copiando y pegando en la plataforma. ¿Correcto? En los formatos que nos ha dado la zona, para que ustedes terminen su informe muy rápidamente. Eso es lo único que les estoy pidiendo. Nada más, ténganlo en la mano. ¿Listo? Y para terminar, lo que viene es caja chica. Caja chica, señores, no tienen que hacer nada. Solamente tienen que haber hecho la conciliación de las rendiciones en un determinado mes y listo. Tranquilos, eso el sistema lo bota solo. Porque todo es asignación directa. Todo es asignación directa. Todo es asignación directa. Entonces, esto es básicamente la primera explicación que les acabo de hacer de toda la información que requiero para que ustedes puedan armar su informe metodológico. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Este Excel se los voy a subir al grupo
para que lo puedan ir analizando. ¿Alguna pregunta? El video también. ¿Está claro con todos? Yo creo que es bastante sencillo. No se compliquen porque no hay para qué complicarse. Complíquense lo que realmente implica esfuerzo, que es el driver en sí. ¿No? El driver en sí. Entonces, el diseño del driver en sí, ¿no? Entonces, por favor, esto es lo que necesitaría para la siguiente sesión, que podría ser el día lunes o el martes, lunes en la tarde o el martes. ¿Correcto? ¿Está claro para todos? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna? Les publico este Excel en el grupo, ¿correcto? Para que ustedes lo tengan. Y en función a eso, vamos a trabajar la parte ya práctica. ¿La parte práctica cuál es? Ir llenando cada uno con un inductor, dos inductores, tres inductores, etcétera. Ir llenando todo. Esa es la parte práctica. ¿Correcto? Esa es la parte práctica. ¿Listo? Bueno, si no hay mayores preguntas, voy a cerrar la grabación. ¿Listo?